El juez vino a nuestro vecindario un sábado de abril. A lo largo de mi vida, no había pensado mucho en el concepto de justicia callejera. Pensaba que eso solo ocurría en las películas y en programas de televisión. Pero todo cambió cuando nuestros vecinos se enteraron de que un pedófilo se había mudado a unas cuantas calles de nuestro vecindario. Una rápida búsqueda en Google reveló que ese hombre, llamado Mel Anderson, había sido acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 6 años, así como también de varias amigas de la niña. Así que ahí lo tienen. Mel Anderson, una gran mierda de persona, se había mudado justo a unas calles debajo de nuestro vecindario. Nadie se alegraría de estar en una situación como esta. Pero así es como funciona el mundo. No puedes deshacerte de la escoria de la tierra, no importa que tanto lo intentes, al menos eso creía hasta que llegó el 7 de abril del año 2015. Esa mañana, un grupo de corredores encontraron a Mel gimiendo y retorciéndose sobre su propia sangre. Sus manos habían sido cortadas, manos que posiblemente alguna vez tocaron niños pequeños. Sus ojos fueron arrancados, de tal manera que no pudiera ver porno infantil nunca más. Y su pene había sido cortado, por obvias razones. Así fue como el juez se presentó al pueblo. El juez, es un nombre que los diarios eventualmente le dieron a él o ella. A pesar de que en los periódicos lamentaban la horrorosa escena ubicada justo al lado del área de juegos del parque de la comunidad, no parecía importarles la muerte del pedófilo en sí. Por supuesto, había algunas personas que querían respuestas sobre lo ocurrido, pero la mayoría de la gente parecía feliz al estar terminado ese problema y ya no querían hablar al respecto. En lo que a ellos respecta, el juez solo estaba tirando la basura. Así que el juez nos volvió a hacer una visita 2 semanas después. Abril 28, callejón del bar Silver Fox. A Verónica Jeffers, de 28 años de edad, se le fue cortada la lengua por acusar falsamente a un hombre de violarla. Ella esperaba obtener dinero con su mentira, pero no lo planeó muy bien y afortunadamente el hombre fue dejado en libertad. Desafortunadamente Verónica no fue procesada. El destino de ella fue de alguna manera más compasivo que el de Mel. Antes de que alguien la encontrara, se había ahogado con su propia sangre. Para cuando la ambulancia llegó, sus músculos ya comenzaban a ponerse rígidos debido al rigor mortis. Los medios de comunicación inmediatamente hicieron la conexión y así el juez fue nombrado y etiquetado. Él había limpiado nuestro vecindario de la escoria y la inmundicia, manteniendo nuestra comunidad segura. Él era una figura muy controversial. Algunos lo aclamaban por su valentía y otros esperaban que sufriera el mismo destino que sus víctimas. Todo el mundo estaba interesado en él. Unas cuantas muertes más ocurrieron en las siguientes semanas. Un par de padres que habían repudiado a su hija de 14 años por ser gay fueron víctima de 2 lobotomías. Un hombre que no destacaba mucho, fue destripado y dejado en un arroyo. Las autoridades encontraron una gran cantidad de mascotas perdidas del vecindario en su sótano, todas torturadas y desmembradas. Nuestro vecindario parecía brillar más con cada muerte. Sin embargo, había un problema del que no nos habíamos dado cuenta. En nuestro pequeño vecindario solo hay unas cuantas miles de personas. ¿Cómo tantos abusadores de niños, torturadores de animales, escorias, pueden vivir en un área tan pequeña? Iba a ocurrir tarde o temprano, pero en este caso ocurrió muy pronto. El juez se había quedado sin personas a las cuales cazar. Unas semanas pasaron sin ningún incidente. Mucha gente pensaba que el juez se había retirado de su corta carrera al haber limpiado el vecindario y al mantener las calles seguras. Pero el 30 de mayo, alrededor de las 5 p.m., una niña llamada Barbara Tipp fue encontrada en la carretera Lakeview, brutalmente golpeada y con sus labios cosidos para que no pudiera abrir su boca. Ella tenía unos 9 años de edad. Las personas del vecindario estaban desconcertadas y en shock. ¿Podría ser esto obra del juez? ¿Y si lo es, por qué lastimaría a una niña? La respuesta parecía obvia al investigar un poco con los compañeros de Bárbara. Bárbara era una bravucona a la cual sus acciones por lo general eran ignoradas por los maestros. Había sido golpeada justo como ella había golpeado a las niñas más débiles. Sus labios habían sido sellados para que no pudiera decir insultos de odio de nuevo. En este punto, era demasiado tarde para detenerlo. Y solo empezaba a empeorar, ya que los padres de Bárbara fueron los siguientes. Habían sido golpeados hasta la muerte por haber fallado en disciplinar a su propia hija. Los maestros que se habían quedado de brazos cruzados mientras ella molestaba a las otras niñas, fueron amarrados y arrojados al río para que se ahogaran. Unos días después, Gina Tanson, quien una vez había causado un choque por estar en el teléfono y conduciendo a la vez, fue arrollada por un auto.
Tenía 19 años. La policía buscaba desesperadamente a este hombre. El resto de nosotros lentamente comenzábamos a caer en el pánico. Al principio apoyábamos a el juez, pero ahora nos preguntábamos bajo qué estándares nos estaba juzgando. Las cosas han empeorado mucho la última semana. Una mujer que fue descubierta tirando basura, había desaparecido. Me pregunto si en algún momento aparecerá. El chico que vive al lado, el cual fuma de vez en cuando un poco de hierba, le fue inyectada tanta heroína que sufrió una sobredosis y murió. En mi caso, ya no salgo de mi casa. A diario veo las noticias, pero mantengo mis ventanas cerradas y bloqueadas con tablas que clavé encima de ellas. Y también tengo un arma junto a mi cama todo el tiempo. Mis vecinos lentamente están desapareciendo. Y ahora me pregunto a mí mismo, ¿qué podría haber hecho mal?